Soy Federico Baraybar y soy asesor del Ministerio de Ambiente. Bien, estuviste desde la gestación de esta Expo, que ya tiene el tercer año, ¿no? ¿Cómo fue eso? ¿Cómo surgió esa idea? Bueno, eso surgió en un viaje de auto, que íbamos de un evento al otro, el 5 de junio del 2021. Entré al Ministerio en marzo. El 5 de junio nos invitaron de varios lugares y ahí lo embarqué a Adrián en esos viajes, que había que ir a la Embajada de Gran Bretaña, ir a Farmared, que estaban haciendo distintas actividades por el Día del Medio Ambiente. Y le encantó una pequeña exposición que hicieron en el jardín de la Embajada de Gran Bretaña sobre compostaje, sobre huertas orgánicas, sobre distintas empresitas que hacían de ese tipo de cosas. Y en ese viaje con Adrián nos manejamos de hacer una cuestión propia del Ministerio de Ambiente. Y yo pensaba algo un poquito más grande, un poquito más a escala, un poquito más ordenado que esa Expo que estaba muy linda, que era muy a tono, pero con emprendimientos de otras cosas en Uruguay. Aquí le había ya recorrido Paysandú, había recorrido el interior y había conversado con emprendedores del interior y me dice, bueno, vamos a traer emprendedores del interior. Y ahí como una cosa fue llevando a la otra y al final quedó la primera Expo del velódromo al año siguiente, un año después, que fue la de las carpas, ¿no? La del frío, la Expo, pero fue la primera Expo. Ahí fueron 110 expositores entre emprendimientos, ONGs, intendencias. Ahí no faltó casi ninguna intendencia y sponsors, ¿sí? Había unas 30 empresas que sponsoreaban. Quedó corta. La realidad es que si bien tenía una escala grande, quedó corta. Había una sola sala de eventos, ¿sí? Y metimos entre jueves y domingo, metimos unas 17 charlas, que quedaron un poquito apretadas, porque además se dieron una después de la otra. Y la siguiente Expo, que fue acá en el Antel Arena, dijimos, vamos a aumentar la capacidad, metimos 220 stands de expositores, sponsors, ya 60 sponsors, que son los que financian la Expo. Después los 140 restantes son los becados de alguna forma, que ahí entran intendencias, organizaciones sociales, muchos emprendimientos que emanan de programas, por ejemplo, de ANDE, Oportunidades Circulares de ANDE, Capitales Semilla de ANDE, de ANI. Entonces, de todo ese ecosistema emprendedor surge una serie de emprendedores más sostenibles, digamos, mordidos con el bichito de la sostenibilidad, del triple impacto, del impacto social, del impacto ambiental, que son los que se suben un poco a la convocatoria que hacemos todos los años, una convocatoria abierta a expositores que quieran venir y tomar un espacio de 2 por 2 metros chiquitito y lo optimizan un montón. Y eso fue un poquito el momento donde se gestó. Adrián, por ser vallista, dijo, lo vamos a hacer en el Parque Valle, ¿tá? Y en el Parque Valle empezamos a buscar dónde y estaba el velódromo, dijimos, hay que hacerlo de cero. Entonces no fue solamente poner carpas, había que llevar electricidad. El velódromo tiene electricidad limitada, dijimos, pero ponemos la electricidad del velódromo y esto detona. Entonces tuvimos que negociar con UTE un cable más grande, un cable más grueso, un cable que era un socotroco de 10 centímetros de diámetro de cobre, que costó una fortuna, que después se lo donamos la Expo se lo donó al velódromo, para poder darle mayor potencia al velódromo y poder hacer otro tipo de espectáculos. Entonces como una especie de primer paso a una reforma del velódromo en un acuerdo con la Intendencia de Montevideo. Y después, bueno, ante la arena, que tiene todas las comodidades, es mucho más grande, y ya el primer año metimos 3 salas de charlas, una sala para talleres, y este año metimos 6 salas de charlas porque hay mucha demanda por mostrar organizaciones, empresas, emprendimientos, organizaciones sociales, el Ministerio de Ambiente mismo, por mostrar lo que están haciendo. El Ministerio de Ambiente, abrimos la convocatoria a clientes internos, digamos, del Ministerio de Ambiente, a distintas áreas del Ministerio de Ambiente, y cada uno se descolgó casi con una expo entera de eventos, ¿no? O sea, claro, control ambiental con 6 charlas, la gente de planificación con 8 talleres y charlas, o sea, un montón de cosas. Tuvimos que recortar un poquito, con lo cual seguimos sintiendo que estamos dejando cosas afuera. Entonces esa obsesión por querer meter todo adentro no se puede. Entonces hay que empezar como a curar un poquito lo que sí va, lo que no va. Y después cosas que surgieron de la primera a la segunda, por ejemplo, también en esas conversaciones de evaluación con Adrián, que dijimos, Adrián, con los emprendimientos hay que hacer algo más que simplemente que vayan y vendan, porque hay como un caldo de cultivo, hay como un buen ambiente, se armó un buen ambiente de querer intercambiar más. Hagamos una ronda de negocios. Aquel compró enseguida y armamos la primera ronda de negocios sostenibles, unas 26 empresas tractoras, que son las que compran, unos 80 emprendimientos, y se armaron unas 120 reuniones de compra-venta o de donde los emprendimientos intentan colocar sus productos a las empresas tractoras. Y este año fueron 32 empresas tractoras, como que hay mucho entusiasmo de parte de empresas tractoras para conocer también los emprendimientos. Es un momento de conocimiento mutuo y donde los emprendimientos aprenden
cómo se le vende a una empresa grande, cuáles son los requisitos, cómo tengo que financiarme, qué capital de giro tengo que tener, qué escala tengo que tener, cómo me preparo para poder dar servicio, y cosas que nos van contando algunos emprendedores cuando tenemos tiempo entre charla y charla, entre laburo y laburo de conversar con ellos. Uno que estuvo el año pasado, Renacity, que tiene una compostera, por ejemplo, tiene una compostera hogareña, fue a la ronda de negocios y dio con empresas. Y las empresas dijeron, pero yo necesito para mi empresa. Entonces luego decimos, pucha, hacemos no es una compostera, es una especie de aparato que hace una predigestión, un pretratamiento de residuos orgánicos. Lo que hace es bajar el volumen, bajarle la humedad, hacerle un proceso para que puedas almacenar el residuo orgánico durante 30 días, bajar el volumen, entonces haces el transporte del residuo una vez cada 30 días y no todos los días o cada 2 días tener que sacarlo. Es bien interesante desde el punto de vista logístico. Trajeron este año un aparato escalado para restaurantes, por ejemplo, y respondiendo a esa ronda. Entonces nada, se dan cosas muy interesantes. Metimos una ronda entre expos también con la gente de Inspírame de la Unión Europea, de la Cámara de Comercio, con la gente de ANDE, que también, o sea, es un grupo, digamos, de organizaciones, de empresas, más el Ministerio de Ambiente, que armamos estas rondas. Y fue en noviembre del año pasado, hicimos la segunda, la intermedia de alguna forma, para no perder el hilo. También estuvo divina, fue en Aladi, y ahí se dieron también compraventas. Los negocios que se dan en la ronda son pocos, pero los contactos son un montón. Y después lo que ocurre es que hay una especie de incidencia o insidiosidad, digamos, de los emprendimientos. Ya viendo el contacto y che, ¿te acordás que fui yo? Que no sé? Y ahí arrancan otro negocio. Nos falta hacer un seguimiento mucho más apretado, mucho más celoso de cómo fue la consecuencia y tenemos ahí algunas ideas y de gente trabajando para poder levantar información de cuáles son los efectos y los resultados reales, ¿no? Efectivos y objetivos de la ronda. Bien, es un instrumento de visibilidad para el ministerio y también de legitimación como un ministerio que hace lo que tiene que hacer, que es estar articulando entre sectores diferentes, con diferentes capacidades, con diferentes intereses. Y bueno, de alguna forma esta Expo viene como a concentrar todo eso, ¿no? Está bueno esa reflexión. Lo que busca el ministerio con esto es poner los actores a interactuar en un momento dado del año, ¿no? 3-4 días que ocurre la Expo, para que sucedan cosas, ¿no? Es una especie de caldo de cultivo para crear cosas que después se pueden seguir. Entonces, no le decimos que no a casi nadie, o prácticamente a nadie, a no ser que nos falte lugar. Pero está todo el mundo está invitado a poder interactuar, a poder intercambiar. Por ejemplo, movilidad sostenible tiene muchas acepciones. Para ANCAP, para UTE es una cosa, para la gente de Musimóvil que tenga acá su emprendimiento de fomento de la bicicleta y la movilidad activa es otra acepción completamente distinta. Entonces lo ponemos en el mismo lugar. Si se da la magia de poder intercambiar y poder encontrar un punto de encuentro donde la movilidad sostenible implica ambas cosas, porque no puedo transportar 20 toneladas de mercadería de Montevideo a Artigas, tengo que tener alguna herramienta o energía mucho más importante que una bicicleta para poder transportarlo, pero a su vez cuando voy a moverme 1 kilómetro tampoco necesito mover una 4x4, ni a hidrógeno, ni a combustible, ni eléctrica. Puedo ir en bicicleta, puedo ir en patineta, puedo ir caminando, ¿no? Entonces creo que ese es el punto de encuentro, utilizar bien los recursos para lo que los necesitamos. Esa es la cuestión, de alguna forma esa es la consigna y eso es lo que se da acá con muchas perspectivas desde organizaciones públicas, entidades públicas, empresas privadas que hacen un esfuerzo grande también por ajustarse, por mejorar su desempeño, por mejorar el valor que tienen o la propuesta de valor que tienen en materia de sostenibilidad. Eso es un poquito lo que se busca con la Expo, ¿no? Ponerlos a interactuar, a conversar con la sociedad civil, obviamente, ¿no? Con la gente, con las personas, con las familias, con las escuelas, con los liceos, con los educadores, educandos. Eso es lo que buscamos hacer. Como decía el ministro hoy, el ministro Bouvier, es la principal actividad de educación y concientización que tiene el ministerio y probablemente del país. Está ocurriendo al mismo tiempo que la Expo, la RENEA, la Red Nacional de Educación Ambiental, tiene su congreso anual en la Expo. Está en el segundo piso, nadie lo sabe. Y hay cientos de personas participando de la RENEA, ¿sí? Centros educativos, hoy vi 60 niños de entre 6 y 12 años pasar a la RENEA porque iban a exponer lo que ellos habían hecho a todos los educadores, etc. O sea, sean cosas espectaculares, muy cosas que imposible saber todo lo que está sucediendo al mismo tiempo y después recogemos testimonios que son maravillosos, que tenemos que hacer un libro porque hay muchísimos cuentos acá adentro.